Hola chicos, hoy vamos a ver cómo encontrar el polo dominante deseado para obtener una respuesta temporal basada en requerimientos del sistema. Básicamente, para realizar esto tenemos que recordar un poquito que en la teoría de control siempre diseñamos sistemas basados en la aproximación de respuesta de sistemas de segundo orden. Es decir, diseñamos el sistema como si este fuera de segundo orden, ubicando los polos dominantes en los puntos que nos proporcionan la respuesta temporal deseada. Entonces, tenemos que recordar un poquito las definiciones de los sistemas de segundo orden, que son el factor de atenuación, la frecuencia natural amortiguada y principalmente la frecuencia natural no amortiguada y la razón de amortiguamiento, que son parámetros que definen la respuesta finalmente de un sistema de segundo orden. La frecuencia natural habíamos definido como el módulo básicamente de la ubicación del polo complejo conjugado y la razón de amortiguamiento como el coseno del ángulo de ese vector. Entonces, a partir de esos parámetros podíamos determinar el polo que nos proporciona esas características a través de la fórmula que se muestra en la diapositiva. El polo dominante se lleva como el producto de la razón de amortiguamiento y la frecuencia natural con signo negativo más menos la parte imaginaria de omega n por la raíz de 1 menos el cuadrado de la razón de amortiguamiento. Entonces, a partir de esto, si nosotros tenemos una respuesta temporal deseada, habíamos definido ciertos parámetros como el tiempo de subida, el tiempo pico, el sobrepico y el tiempo de establecimiento. Y habíamos mencionado que entre estos parámetros los más importantes son el sobrepico máximo, que nos da una idea de cuál es el mayor valor de la variable que vamos a tener, que podría ser un esfuerzo, una corriente. Entonces, tenemos que diseñar el sistema como para que estos valores no superen cierto umbral. Y el tiempo de subida que nos definía el fin de la respuesta transitoria y cuando nosotros podemos decir finalmente que el sistema llegó al valor final. Entonces también es un requerimiento muy usado porque si yo necesito que un sistema responda en 10 segundos, entonces el tiempo de establecimiento lo tengo que diseñar como para que sea aproximadamente de ese valor. Entonces podríamos hallar el valor de la razón de amortiguamiento en función al sobrepico deseado y la frecuencia natural en función a esa razón de amortiguamiento y el tiempo de establecimiento que queremos para el sistema. Finalmente, entonces, si nosotros tenemos unos requerimientos de tiempo de respuesta temporal, de sobrepico determinado y de tiempo de establecimiento, criterio 5 o 2%, ¿verdad? En general nosotros utilizamos el criterio 2%, lo que cambiará es la fórmula nada más si queremos usar el 5%, y a partir de esos requerimientos podríamos obtener la razón de amortiguamiento y la frecuencia natural que deseamos para nuestro sistema. Y ya con esos valores, utilizando la fórmula de los polos dominantes deseados, podemos obtener finalmente qué polos queremos dominen la respuesta del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a hacer un ejemplo cortito para aprender un poquito cómo programar eso en MATLAB. Entonces supongamos que tenemos un problema en el que nos pide que los polos dominantes para tener la respuesta al escalón de un sistema presenten un sobrepico menor o igual, o sea que no mayor a 16%, y un tiempo de asentamiento no mayor a 2 segundos. Recuerden que eso, si el sistema es más rápido, es un sistema que funciona mejor. Y si tiene menos sobrepico, tampoco va a dañar nada. Entonces, generalmente los criterios son menor o igual porque finalmente nunca se tiene un valor exacto, porque como dijimos, a menos que el sistema no sea exactamente de segundo orden, no vamos a obtener esos mismos valores en la primera iteración. Pero nos sirve para tener un cálculo aproximado de cuál es la ubicación de los polos dominantes. Entonces, escribimos un pequeño script de MATLAB. Recuerden que siempre nosotros empezamos eso con estos comandos iniciales, el CLS para borrar pantalla, close all para cerrar todas las figuras y clear all, que es lo más importante, para eliminar todas las variables que hayan sido definidas anteriormente. Después procedemos a introducir los datos del ejercicio. En este caso, el problema nos dice que el sobrepico tiene que ser 16%. Introducimos entonces ese dato en nuestro programa. El tiempo de establecimiento que nos pide es del 2%, entonces introducimos un tiempo de establecimiento de 2%, de 2 segundos, perdón.
Aquí ordenamos un poquito para que se vea mejor nuestro programa. Y una vez que tenemos introducidos los datos, tenemos que proceder a calcular. Primeramente, en pos de buscar los polos, de determinar los polos dominantes deseados, tenemos que hallar la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento que necesitamos para el sistema. Bien, entonces tenemos que la razón de amortiguamiento venía dada por la fórmula que habíamos visto en la diapositiva como el coseno del arco tangente de menos pi dividido el logaritmo neperiano del sobrepico, pero recuerden que tiene que ser el sobrepico dividido 100 si el dato está en porcentaje, porque nosotros aquí debemos introducir el número. Y la frecuencia natural directamente como la razón entre 4 dividido la razón de amortiguamiento y el tiempo de establecimiento deseado para el sistema. Entonces, una vez que hallamos estos parámetros, la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento, procedemos a determinar la ubicación deseada de los polos dominantes de la aproximación del sistema de segundo orden. O sea que vamos a ubicar los polos de nuestro sistema de lazo cerrado en esos puntos buscando obtener la respuesta deseada. Como mencioné, si el sistema es de segundo orden va a ser exacto, si es de un sistema superior va a ser aproximado. Entonces escribimos la fórmula, el polo deseado es el producto de la razón de amortiguamiento por la frecuencia natural con signo negativo, más J o I. Recuerden que MATLAB nos permite usar la J como número imaginario o también la I de la frecuencia natural por la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Entonces, está listo nuestro programita, podemos correr el mismo. Vamos a correr el programa, cambiar la carpeta a la que corresponde y ahí vemos el resultado. Necesitamos una razón de amortiguamiento de 0,5, una frecuencia natural de aproximadamente 4 para tener los polos deseados ubicados en menos 2 más J o I por 3,4286. Esa sería la ubicación que necesitan obtener los polos para presentar la respuesta que nosotros estamos necesitando. Bien, finalizamos así este video donde finalmente pudimos determinar a partir de requerimientos temporales la respuesta de un sistema y la ubicación del polo dominante deseado para el mismo. Nos vemos en el siguiente video y espero les haya sido de utilidad. Chao.